Lo que ocurrió no fue casualidad ni improvisación. Ucrania permitió deliberadamente que los radares rusos siguieran objetivos falsos, mientras introducía 4 misiles reales en el corazón del sistema en cuestión de segundos. A las 4:12 de la madrugada, en los bosques densos que rodean Kuga, una instalación rusa clave para las comunicaciones satelitales operaba en un silencio que parecía controlado, casi seguro de sí mismo. Ese silencio duró poco. El complejo, una red fortificada de búnkeres, mástiles de radar y torres de enlace, fue golpeado sin aviso previo. Ucrania lanzó primero una oleada de 26 municiones merodeadoras de bajo coste relativo, seguidas por 5 cohetes de largo alcance Vila-M. En el aire, cazas Su-27 y MiG-29 ucranianos aseguraban la operación, no como gesto simbólico, sino como parte de un diseño táctico claro: aislar el objetivo y negar cualquier reacción aérea inmediata. No se trataba de un ataque rutinario, fue una acción quirúrgica, pensada para cortar el enlace satelital ruso y paralizar la coordinación de artillería en un amplio frente que abarca desde Donetsk hasta Briansk. En cuestión de instantes, las comunicaciones colapsaron. El mensaje fue inequívoco. Desde gran altitud, drones de reconocimiento avanzaron por el corredor sur con una misión precisa: identificar radares, enlaces satelitales y posiciones antiaéreas que protegían el complejo de Kuga. Casi al mismo tiempo, vehículos ucranianos de guerra electrónica comenzaron a interferir el espectro electromagnético. Operando a pocos kilómetros del perímetro, saturaron las bandas tácticas rusas, inutilizando señales críticas para radar y satélite. Incluso los sistemas de posicionamiento de respaldo comenzaron a fallar, dejando a los operadores rusos reaccionando a ciegas. Mientras tanto, en tierra, otro elemento entraba en juego. Robots de colocación de minas avanzaban silenciosamente por rutas de mantenimiento, asegurando los accesos traseros del complejo. Cuando Moscú intentó responder, la situación ya había cambiado de forma irreversible. Las defensas antiaéreas rusas se activaron, lanzando interceptores contra lo que creían ser amenazas reales. No lo eran. Ucrania había desplegado drones señuelo de bajo coste, diseñados para emitir firmas falsas. El resultado fue previsible: sistemas de defensa valorados en millones de dólares, disparando contra fantasmas, agotando munición y, lo más importante, delatando sus posiciones. Conviene subrayarlo: el ataque principal aún no había comenzado y la defensa ya estaba comprometida. Con el sistema antiaéreo ruso enredado en interferencias y objetivos ficticios, Ucrania pasó a la siguiente fase. Desde una posición oculta al sureste de Kuga se lanzó una salva de 6 cohetes guiados Vila-M. Estos misiles no dependían de una sola fuente de navegación. Combinaban GPS, sistemas alternativos y guía inercial, lo que garantizaba que, incluso bajo interferencia, mantendrían el rumbo. Los objetivos estaban claramente definidos: el centro de coordinación, los enlaces satelitales y el núcleo de mando del complejo. A las 3:49, el primer misil despegó. El segundo lo siguió segundos después. Solo cuando el tercero dejó el lanzador, los sistemas rusos detectaron el destello. La respuesta rusa fue rápida pero tardía. Un radar de contrabatería localizó el punto de lanzamiento y transmitió las coordenadas a unidades de artillería pesada. 12 cohetes fueron disparados en represalia. Sin embargo, para entonces, el equipo ucraniano ya se había retirado. En menos de 2 minutos, el lanzador abandonó la zona. Los proyectiles rusos impactaron con fuerza, pero solo encontraron terreno vacío. Ucrania había salido del área por cuestión de segundos. Y mientras tanto, los misiles ya estaban en el aire, avanzando hacia Kuga a velocidad supersónica. El primer acto había terminado. El siguiente sería decisivo. Mientras los misiles restantes avanzaban hacia Kuga a velocidades supersónicas, el aparato defensivo ruso entró finalmente en estado de alerta total. Los datos procedentes de radares de alerta temprana y sensores de contrabatería convergieron en una conclusión clara. Este no era un ataque secundario, sino el golpe principal.
En cuestión de segundos, se ordenó activar el sistema de defensa escalonada diseñado para resistir ataques de saturación. La primera línea estaba compuesta por 2 baterías Tor M2, situadas estratégicamente en lados opuestos del complejo. Sistemas cuyo coste supera con creces los $25 millones por unidad comenzaron a rastrear objetivos de alta velocidad a media altitud. Los interceptores despegaron en pares, con soluciones de tiro que, sobre el papel, parecían sólidas y fiables. Durante unos instantes, desde el punto de vista ruso, el escenario parecía controlado. Las trayectorias eran estables, los cálculos coherentes, pero esa percepción duró poco. A medida que los interceptores se aproximaban, los misiles ucranianos ejecutaron maniobras evasivas automáticas, ajustes mínimos pero decisivos, que alteraron por completo las predicciones de impacto. Uno de los misiles fue destruido en el aire, otro resultó dañado y cayó fuera de rumbo antes de alcanzar el complejo. Sin embargo, 4 continuaron avanzando. La responsabilidad pasó entonces a la segunda capa defensiva, un sistema Pantsir S-1, una plataforma híbrida que combina misiles antiaéreos y cañones de 30 milímetros. Su radar intentó gestionar un panorama cada vez más fragmentado, alternando entre múltiples blancos en segundos. Los resultados fueron irregulares. Un interceptor detonó antes de tiempo. Otro perdió el bloqueo cuando 2 misiles ucranianos separaron sus trayectorias en la fase terminal, obligando al sistema a dividir su control de fuego. No fue capaz de hacerlo con la rapidez necesaria. Como último recurso, se activaron sistemas antiaéreos de diseño soviético, cañones ZSU-23-4 Shilka, armas que pertenecen a otra era. Sus trazadoras iluminaron el cielo, pero frente a objetivos que superaban Mach 3, el gesto fue poco más que simbólico. El desenlace quedó claro en menos de 30 segundos. De los 6 misiles lanzados, 2 habían sido interceptados. 4 habían atravesado la defensa y al menos 2 de ellos estaban ya alineados con los objetivos más sensibles del complejo, la cúpula de enlace satelital y el centro de coordinación de datos. Lo que Moscú había construido para resistir ataques masivos fue superado por una combinación de sincronización precisa, automatización y geometría táctica. Millones de dólares en interceptores se consumieron en cuestión de instantes. Los radares seguían activos, pero el control efectivo del espacio aéreo sobre Kuga se había perdido. No se trató de un colapso total del sistema defensivo, pero sí de un fallo crítico. Y en conflictos modernos, ese tipo de fallo, limitado, localizado y perfectamente calculado, suele ser suficiente para decidir el resultado. Mientras los sistemas de defensa rusos seguían concentrados en el cielo, Ucrania ejecutó la siguiente fase de su operación desde tierra. La escena ilustra una lección clave de la guerra contemporánea. Cuando la atención institucional se fija en una sola amenaza, otras avanzan sin ser detectadas. Desde el límite suroeste del bosque, a menos de 1 kilómetro del complejo, una unidad de infantería ucraniana avanzó con precisión calculada, equipados con morteros de 82 milímetros y sistemas portátiles de control de drones. Operaban no como una fuerza improvisada, sino como una extensión perfectamente integrada del plan general. Cada disparo estaba respaldado por información en tiempo real, procedente de microdrones térmicos, capaces de identificar posiciones rusas con una claridad que hace apenas una década habría sido impensable. De forma paralela, vehículos terrestres no tripulados avanzaban desde el flanco noroeste, máquinas compactas, discretas, equipadas para sabotaje electrónico y ataques de proximidad. Su objetivo no era el combate frontal, sino algo mucho más estratégico: inutilizar sistemas auxiliares, nodos de datos y fuentes de energía antes de que el golpe principal alcanzara su objetivo. A las 4:17, el primer mortero impactó con precisión quirúrgica sobre un puesto avanzado ruso de control de fuego. La respuesta fue inmediata pero desorganizada. Drones de ataque de baja altitud comenzaron a aparecer entre los árboles, desplazándose a gran velocidad y a ras del terreno. No eran armas costosas ni sofisticadas, pero sí letales en el contexto adecuado.
Rusia reaccionó desplegando vehículos blindados y tropas de infantería. Sin embargo, la respuesta evidenció una desventaja estructural. Los blindados se movieron hacia espacios abiertos y previsibles, exactamente el tipo de entorno en el que los drones de ataque operan con máxima eficacia. En cuestión de segundos, uno de los vehículos quedó inmovilizado, otro sufrió daños críticos. Mientras tanto, los sistemas terrestres ucranianos aprovecharon la confusión para avanzar. Lanzaron granadas sobre depósitos de armas y aplicaron interferencias electrónicas directamente sobre paneles de control y equipos de transmisión. El efecto fue acumulativo: fuego, fallos técnicos y una creciente pérdida de coordinación dentro del perímetro ruso. En menos de 7 minutos, los sectores oeste y noroeste del complejo quedaron comprometidos. El perímetro exterior ardía, las señales de radar comenzaron a fallar de forma intermitente. La guarnición rusa se encontró atrapada entre amenazas aéreas y terrestres, sin margen para reagruparse ni redistribuir recursos. Desde una perspectiva política y estratégica, el mensaje es claro. La fortaleza física ya no garantiza resiliencia operativa. Las estructuras que dependen de sistemas complejos, energía, datos, comunicaciones, son vulnerables cuando esos sistemas son atacados de forma simultánea y coordinada. Cuando el humo empezó a elevarse sobre Kuga, la fase final ya estaba en marcha. Lo que seguiría no sería una sorpresa, sino la consecuencia lógica de una secuencia meticulosamente diseñada. Con el complejo envuelto en humo y los sistemas técnicos bajo ataque, el mando ruso intentó recuperar el control del espacio aéreo. Fue una reacción previsible, pero tardía. Aviones de combate despegaron desde una base avanzada cercana a Briansk, con la intención de interceptar lo que se percibía como una ofensiva aérea prolongada. La lectura fue errónea desde el principio. Ucrania había anticipado exactamente ese movimiento. A gran altitud, fuera del alcance inmediato de los radares rusos, cazas ucranianos permanecían en espera desde hacía varios minutos. No estaban allí para buscar un enfrentamiento directo, sino para condicionar la respuesta rusa. En el momento en que los aviones rusos entraron en el área, la situación se invirtió. Lo que debía ser una operación de control aéreo se transformó en una maniobra defensiva forzada. Las alertas de bloqueo de misiles alteraron por completo el plan ruso. Los pilotos se vieron obligados a maniobrar, perder altitud y romper formaciones. Al mismo tiempo, otros cazas ucranianos comenzaron a interferir los sistemas de radar aerotransportados rusos, reduciendo de forma significativa la capacidad de detección y coordinación. No fue un duelo clásico entre aeronaves, sino una neutralización sistemática de la capacidad de respuesta. El efecto fue inmediato. Sin cobertura radar fiable y con los aviones obligados a evadir amenazas, el espacio aéreo sobre Kuga quedó momentáneamente despejado. Ese vacío operativo permitió a Ucrania reposicionar drones adicionales y asegurar corredores seguros para los activos que aún estaban en tránsito. La superioridad aérea, aunque temporal, fue suficiente. En conflictos modernos no se necesita control absoluto del cielo, solo el control en el momento decisivo. Poco después, los últimos misiles alcanzaron sus objetivos. El impacto sobre la cúpula de enlace satelital y el centro de coordinación fue devastador. La explosión no solo destruyó infraestructuras físicas, sino que interrumpió de inmediato la capacidad rusa de mando y control en un amplio sector del frente. Las comunicaciones se apagaron, las órdenes dejaron de circular, la artillería de largo alcance quedó de facto paralizada. La retirada ucraniana fue tan calculada como el ataque. Drones y unidades terrestres se replegaron con rapidez. Algunos sistemas fueron desactivados deliberadamente para evitar su captura. Cuando las fuerzas rusas pudieron reaccionar, el centro neurálgico ya no existía como tal. Kuga había dejado de ser un nodo operativo. Desde una perspectiva estratégica, el episodio plantea una pregunta incómoda pero inevitable. Si una instalación fortificada, profundamente integrada y situada lejos de la línea del frente puede ser neutralizada de esta forma, ¿qué significa realmente la seguridad en la guerra contemporánea? Ucrania atacó infraestructuras militares, no personal en retirada. Ese detalle no es menor.
refuerza la idea de que incluso en operaciones altamente tecnológicas sigue existiendo una línea política y ética que algunos actores se esfuerzan por mantener. Cuando las llamas iluminaban los restos del complejo y un dron de reconocimiento sobrevolaba la zona, no se trataba solo del final de una operación exitosa, era una señal clara de que la naturaleza del poder militar ha cambiado, y quienes no lo comprendan corren el riesgo de aprenderlo de la forma más costosa posible.